Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Buenas noches, Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vamos a empezar el día de hoy la transmisión. Amén. Vamos a estar leyendo Levíticos capítulo 25. Ya más temprano, nuestro hermano Joel Wamani, amén, también se llama como yo, Joel. Nuestro hermano Joel Wamani estuvo dando lectura a Levíticos capítulo 24. Amén. Nos dio una lectura, nos dio una breve reflexión sobre Levíticos 24. Y ahora vamos a continuar con Levíticos capítulo 25. Vamos a dar lectura a este capítulo que tiene 55 versículos. Es bastante, un poquito larguito, pero lo vamos a leer de una manera, ¿verdad?, sistemática. Vamos a ponerla así por partecitas y ir explicando poquito a poquito. Amén. Muy bien, vamos a darle las gracias al Señor. Vamos a orar primeramente. Gracias a Dios por su amor, su misericordia de cada día. Estamos, acuérdense, en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Estamos viendo el libro de Levíticos. Ya estamos pronto a acabar. Solamente Levíticos tiene 27 capítulos. Ya estamos en el capítulo 25, así que ya vamos a estar acabando los próximos días. Vamos a iniciar un nuevo libro de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? Porque estamos avanzando, estamos día a día, cada día leyendo, alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso es cada día alimentarse de la palabra de Dios. No sé usted, hermanos, pero yo estoy experimentando en mi vida, amén, esa bendición de que la palabra de Dios va transformando mi vida. Yo sé que también la vida de ustedes. Amén. Vamos a orar, darle gracias al Señor y vamos a ver qué nos dice. Bueno, vamos a ver, el Señor nos va a decir algo en esta noche. ¿Amén? Tiene palabra para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y gracias, Padre amado, gracias, porque ahora eres nuestro Padre y te podemos decir, Abba Padre, papito lindo. Podemos tener esa relación contigo, bendito Dios, bendito Padre Santo. Gracias porque tú provees para nosotros, porque tú ves por nosotros. Gracias, Señor, porque puedo adorarte, puedo alabarte, bendito Dios. En esta noche, bendito Padre, mediante tu palabra, háblanos a cada uno de nosotros. Enséñanos, redargúyenos, consuélanos, Padre Santo. Danos dirección, bendito Padre, con tu palabra. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy por los que van a poder escuchar esta palabra, bendito Dios. Hábleles a sus corazones. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar lectura. Hemos dicho que el libro de Levíticos, capítulo 25, tiene 55 versículos, pero lo vamos a dividir en 6 partes. Amén. Yo tengo aquí unos cuadritos, unas imágenes en las cuales está distribuido en 6 partes. Vamos a hacerlo de esa manera ordenada. Amén. Y vamos a ir viendo qué nos está hablando en cada uno de estos pasajes. Amén. Muy bien, primeramente voy a darles un resumen de lo que se ha estado viendo durante todos estos días. Amén. Estamos hablando del libro de Levíticos, que se le conoce como el libro de la consagración, acerca de la santidad de Jehová y lo que nos pide, nos exige a nosotros, lo que le pedía a su pueblo Israel también, como pueblo escogido, elegido. Recuerden que nosotros somos ahora el pueblo redimido del Señor, somos la iglesia del Señor. Y el Señor nos habla a nosotros también porque Él es nuestro Dios también. Es un solo Dios, amén. Es un solo Dios y Él es nuestro Dios, amén. Vamos a ver lo que nos habla en esta noche. Dice así el título. Levíticos 25, el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Amén. Ni bien vemos el título, bueno, este es el título que se le da aquí, ¿no? En algunos de sus Biblias también tiene un título parecido, hay otros que sí, otros que no, pero habla acerca del descanso, el reposo de la tierra y también del jubileo. Acuérdense que nosotros, Dios le dio a Israel la fiesta solemne, ¿se acuerdan? Levíticos capítulo 23, y también iniciando Levíticos capítulo 23, se habló de un día de reposo.
Ese día de reposo era un día semanal, es decir, el día sábado, Sabbat, el Shabbat, como se le dice en el hebreo, que significa reposo, descanso. Entonces, Dios hizo el sábado, o estableció el sábado, para que el pueblo reposara de sus obras, descansara, pero no para que perdiera el tiempo, sino para que dedicara ese día para adorar a Jehová, ¿verdad? Ese día es para él, para Jehová. Muy bien, entonces el hombre podía descansar, pero ¿qué pasaba con la tierra? Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de el cultivo del campo, de la tierra misma, ¿verdad? Donde ellos estaban habitando. Y aquí vamos a ver en Levíticos capítulo 25 que la tierra, o sea, la tierra, Eret en hebreo, es la tierra misma, el lugar donde pisaban, donde ellos estaban, donde ellos cultivaban, vivían ahí, ese lugar, esa tierra tenía también que descansar, ¿verdad? Entonces, eso se cumplía en un cierto periodo de tiempo. Y luego dice el año de jubileo, y justamente esta palabra jubileo involucra un determinado intervalo de tiempo, que ya lo vamos a ver y vamos a leer. Amén. Entonces estoy dando una pequeña introducción sobre eso. Por ejemplo, le puedo dar un comentario acerca de lo que pasó con nosotros con el COVID. Sabemos que para nosotros, las personas, el COVID fue muy terrible para muchos de nosotros. En el caso particular, en mi congregación, muchas hermanas y hermanos partieron a la presencia de Dios en estos tiempos, en estos años, ¿verdad? Ha sido muy doloroso para nosotros eso, pero también nos gozamos porque están en la presencia de Dios. Amén. Pero durante ese tiempo, que fue para nosotros tan terrible, ¿verdad? Hasta ahora lo es, pero para la tierra, hablamos de Eret, la tierra fue beneficioso. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que al cabo de un tiempo hubo en las noticias que los animales empezaron a regresar. Las plantas empezaron a crecer. El aire se empezó a limpiar. ¿Por qué? Porque cesó la actividad humana, la actividad egoísta humana, ¿verdad? Cesó a la fuerza por la cuarentena obligatoria que se impuso a la mayoría en todo el planeta, ¿verdad? Porque fue una pandemia. Pandemia significa a nivel global. Y eso fue provechoso para la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense que aquí en Levíticos capítulo 25 va a pasar el mismo principio. Que la tierra tenía que descansar. Así como el hombre tenía que descansar de sus obras al séptimo día, reposar, la tierra también tenía que descansar. Y en Levíticos capítulo 25 vamos a ver eso. ¿Amén? Muy bien. Ya di la introducción, yo creo que ya pudieron comprender un poquito mejor. Ahora sí vamos a leer. ¿Amén? Muy bien, vamos a leer la primera sección. Saludos para mi hermana Yorivil, que se conectó un ratito, ahí también deben estar allá entrando. Varios hermanos, ahí también ha puesto, por ejemplo, nuestra hermana Cecia Guerra, también un saludo para ella, Cecia Guerra, también para Yorivil, Lima, ¿no? Y para mis hermanos que se van a conectar a la transmisión. Muy bien, vamos a leer primeramente ahorita, la primera división vamos a leerla en Levíticos 25 del 1 al 7. ¿Ya? Así que la primera división que vamos a hacer va a ser del 1 al 7. Así que vamos a leer esta partecita y luego le voy a explicar. Y así vamos avanzando rapidito. Dice Levíticos 25. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra. ¿Cuántos años? 6. Y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Está hablando de los mismos 6 años. No está diciendo 6 más 6. Está diciendo 6 años harás esto, 6 años harás esto. Así está diciendo. ¿Qué hará? Vamos a sembrar. ¿Qué más?
podarás, o sea, sembrar y cosechar. ¿Qué más? Versículo 4. Pero, fíjense, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Miren qué particular es que nosotros trabajáramos 6 días y descansáramos el séptimo día, ¿verdad? Y aquí está diciendo que la tierra va a trabajar, o el hombre trabajará la tierra, digamos así, durante 6 años. Siembra y cosecha, siembra y cosecha. Pero al séptimo año, ¿qué va a pasar con la tierra? La tierra descansará. Así que la tierra también tiene que descansar. Y eso nos habla de algo a nosotros. Nosotros no tenemos que ser codiciosos, ávaros. No tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que permitir, ¿verdad? Permitir poner nuestra confianza en el Señor. ¿Sabe que el que trabaja y se afana, muchas veces no confía en Dios? Porque para ello se necesita fe. Se necesita fe para dar un paso de fe, el creerle a Dios, decirle: Dios, yo voy a descansar este año voy a dedicar más tiempo para ti, este año no voy a trabajar tanto que me consume el tiempo, que ya no voy a tu iglesia, ya no voy a los cultos de oración, ya no voy a los ayunos, ya no voy a visitar a los pobres, ya no voy a visitar a los hermanos, ya no hago esto o lo otro por ti, porque el trabajo me ha consumido. Y a veces nosotros trabajamos afanados, pensando que la provisión y todo ello depende de nosotros, cuando Dios ha prometido, ¿verdad?, en su palabra, que Él es el que ve por nosotros. Ciertamente Jesús dice, no os afanéis por qué comeremos, por qué vestiremos, porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. Mas, primeramente, buscad el reino de los cielos, dice, y todas estas cosas, ¿cuáles? Todas las cosas que uno necesita, por las cuales uno se afana. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Pero primeramente dice, buscad el reino. Entonces hay una prioridad. Pero el hombre ha volteado ha torcido esa prioridad, ¿verdad? Ahora quiere trabajar más para sus propios deleites, sus propios placeres. Porque quiere irse de viaje, quiere comprarse la ropa de moda, quiere darse el gustito y lo otro. Y ahora no es malo, sino que eso muchas veces es egoísta. ¿Por qué? Porque no estás pensando en ti mismo. Y no le estás dando el primer lugar al Señor. Qué bueno sería que hagas todo eso para ayudar al prójimo, al que lo necesita, ¿verdad? Pero muchas veces el hombre es egoísta. Y aquí vamos a encontrar muchos principios en la palabra de Dios. Muy bien, seguimos leyendo. Así que dice, versículo 4, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, tú podarás, ni podarás tu viña. La pregunta sería, pero Señor, ¿de qué voy a vivir ese año? Recuerden, ellos eran una nación agrícola, ganadera. No había tecnología. ¿De qué trabajaban? Bueno, había varios trabajos. En el tiempo de Jesús ya había desarrollado todos los trabajos, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de Levíticos en el tiempo de Moisés, que aproximadamente es el año, digamos, 1400 antes de Cristo. Imagínense ese tiempo. En ese tiempo el pueblo era, en este caso Israel, era un pueblo nómada, que tenía que trasladarse de un lugar a otro. ¿Y cómo hacías? Él tenía sus ganados y también hacía agricultura. De eso vivía. Pero imagínate reposar un año sin hacer eso. Para eso necesitas fe. Fe para creer que Dios te va a proveer. Y Dios quería enseñar al pueblo justamente que no dependieran de sus fuerzas, sino que dependieran de Él. A eso Dios llamó al pueblo al desierto, para darle una enseñanza, una lección.
Dios quería probar el corazón de su pueblo, porque ellos habían salido de Egipto, ¿se acuerdan? Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. O sea, durante ese año, acuérdense, ese año no iban a trabajar la tierra, lo iban a dejar para Jehová, no lo iban a tocar. Pero, ¿qué pasaba si durante ese año, de ese séptimo año, crecía algo? Está en el versículo 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, dice. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Fíjense. Año de reposo será ¿para quién? Para la tierra. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero, que morare contigo. Versículo 7. Y a tu animal, y a tu bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Muy bien, hemos leído del 1 al 7. Del 1 al 7 hemos leído varias cosas, hemos visto algunas cositas, y acá estamos hablando de que la pregunta sería, ¿qué harías tú si tuvieras realmente mucho tiempo libre? Recuerden, ¿cuál era el trabajo? ¿Cómo ellos se sustentaban? Mediante la agricultura, la ganadería. Ahora, imagínense, Dios te dice, te prohíbo que tú vayas al campo durante un año. La pregunta es, a ti, a mí, ¿qué pasaría si el Señor te dice, un año deja de trabajar, no trabajes, un año para mí? ¿Qué harías tú durante ese año? Sería la pregunta. Y es la misma pregunta que se hacían los judíos, la tribu de Israel, el pueblo de Dios. Se pregunta, ¿qué íbamos a hacer ese año que no íbamos a trabajar? Que no íbamos a cosechar, a sembrar. ¿Qué íbamos a hacer? Dios ya había dado instrucciones. Acuérdense, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, verdad? En este tiempo en el cual nosotros estamos afanados, trabajando todos los días de lunes a domingo y no tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? A ver, Dios dice, ¿no tienes tiempo? Muy bien, yo te voy a dar tiempo. Te voy a dar un año libre. ¿Qué harías? Sería la pregunta. A veces nosotros decimos, no tengo trabajo, Señor, no tengo trabajo, tengo necesidades y estamos angustiados y estamos así. Pero de repente Dios quiere tratar con tu vida y Dios permitió ese tiempo, que tú dispongas de ese tiempo, y Él está esperando qué vas a hacer con ese tiempo que yo te estoy dando. Pregúntate a ti. Nuestro hermano Misael, por ejemplo, gracias hermano, bendiciones, Misael está poniendo ahí, ¿no? Gloria a Dios, servir al Señor. Exacto. Si Dios ha permitido que tú de repente estés en un tiempo difícil en el cual no tienes trabajo, o no puedes ir a un lugar a otro lugar y estás estancado en un sitio, es porque Dios lo ha permitido para ver qué vas a hacer tú en ese momento. Y lo que tenemos que hacer nosotros es darle la gloria a Dios, alabar al Señor, agradecer al Señor, servirle al Señor de todo corazón. Amén. En mi caso también, por ejemplo, yo tengo ahorita más tiempo, de repente no tengo mucho trabajo, pero tengo más tiempo, ¿para qué? Para dedicárselo al Señor. Y el Señor va a proveer. Amén. Tenemos que actuar por fe. El Señor lo dice en su palabra, nosotros creemos en su palabra, que Él va a proveer, que no nos va a faltar. Por eso dice su palabra, no he visto justo que mendigue pan. Y esa es la palabra del Señor. Tenemos que confiar. Entonces Dios le dio ese tiempo, ese año, ¿verdad?, a su pueblo. ¿Para qué? Para que le dedique tiempo a sus hijos. Le dedique tiempo para buscar a Dios. Dedique su tiempo para hacer justicia, misericordia. Es lo que quiere Dios de nuestra vida. Entonces a su pueblo le está diciendo, imagínense que aquí son leyes establecidas, pero el padre es así. El padre de familia es así.
El padre de familia te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, porque nos quiere enseñar una lección. Al bebé pequeño le dice, no toques, no hagas esto, o ven aquí, haz esto. ¿Por qué? Porque está esperando del hijo obediencia. Pero cuando el hijo llega a la madurez, va a entender que lo que el padre le está diciendo, le está mandando, es para su bien. Entonces el hijo ya no va a esperar simplemente que el padre lo llame así como obligándolo, sino que él gustoso va a ir, va a decir, sí papá, no, yo lo voy a hacer. Sí papá, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Porque ya está con un corazón dispuesto. Y es lo que esperaba Dios de su pueblo, ¿no? Y hay mucho más para poder compartir, amén, pero como dice, no quiero predicar, pero vamos a continuar leyendo, amén. Dice así el versículo 6, mas el descanso de la tierra, dice, te dará para comer, a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Ahí está la provisión. ¿Se dan cuenta? La obediencia trae bendición. Aquí está la provisión. Versículo 7. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años. A ver, acá ya está hablando con un lenguaje un poquito más complicado, así que hay que entenderlo bien. Versículos 8. Y contarás 7 semanas de años. ¿Cómo es eso? 7 semanas. Una semana, ¿cuánto tiene? 7. Pero 7 por 7, 49. ¿49 qué? 49 años. Porque acá está diciendo, esta semana, esto de aquí va a equivaler en años. Por eso dice, 7 semanas de años. O sea, 7 por 7, 49. 49 años. Muy bien. 7 veces 7 años. Acá lo está diciendo. Fíjense que ahí nomás lo está aclarando. 7 semanas de años, coma, quiere decir 7 veces 7 años. O sea, 49 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Muy bien, acá está. El versículo 8 me dice al final que son 49 años. Ya me lo explicó muy bien. Ahora, hay algo muy particular en esto porque esto se parece mucho al Pentecostés. Acuérdense qué significa Pentecostés. Significaba 50 semanas, 50 días, perdón. A partir de la Pascua se contaba, a partir de la Pascua hasta los 50 días se celebraba el Pentecostés. 7 semanas, que serían 7 por 7, 49 días, y al día siguiente se cumplían los 50 días. Ahí está el Pentecostés. Y aquí vamos a hablar del jubileo, y aquí están los 50, pero no son 50 días, son 50 años. Hay muchos paralelos aquí en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. La trompeta, cuando habla de la trompeta, habla del shofar. Yo les hablé un poquito sobre eso. Hay 2 tipos de trompeta. La trompeta de plata, las trompetas de plata son trompetas hechas del metal de la plata que lo tocaban los levitas para el canto. Pero también había otra trompeta que habla acerca de ¿qué cosa? El shofar. El shofar era un cuerno de un animal, mayormente el macho cabrío, ¿no? Tiene esta forma así. Y entonces el shofar se tocaba desde la punta del cuerno hacia la otra parte más grande que va en el cráneo. Entonces cuando tocabas el sonido viajaba por ahí y tenía acústica y sonaba, ¿no? Como una trompeta. Ese se llama el shofar. Entonces aquí está hablando de tocar esa trompeta, ese shofar. En el versículo 9. Luego el versículo 10 dice, y santificaréis el año 50, acá está el 50. Y pregonaréis libertad. Y acá está hablando de la libertad. Justamente este es el segundo bloque. El segundo bloque ya es el 25, del 8 al 12. Ya hemos hablado del 1 al 7, del 8 al 12. En la primera parte del 25, del 1 al 7, hemos hablado
y hemos preguntado, ¿qué harías tú si tú tienes un año libre? ¿Verdad? Y aquí mi hermano Misael decía, servir al Señor. Amén. No hay nada mejor que servir al Señor. Muy bien, ¿por qué? Porque de Él es todo nuestro tiempo, nuestra vida es de Él. Nuestro hermano Johnny Ken, nuestro pastor Johnny, Dios te bendiga, bendiciones pastor, bendiciones, Dios me la bendiga, gracias por estar aquí, amén. Estamos hablando del año del jubileo. En el otro bloque del 25 del 8 al 12, vamos a hablar acerca del jubileo. Y el jubileo se celebraba cada 50 años, pasaban las 7 semanas de años, que son 7 por 7, 49 años, pero al año siguiente, todo ese año, se celebraba el jubileo, porque se cumplían los 50 años. Y vamos a ver qué pasa en el jubileo. Y eso es lo que estamos leyendo, versículo 10. Dice, y santificaréis, dice, el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos mis moradores en ese año, os será de jubileo. Y volveréis cada año a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Está hablando de un retorno. Versículo 11. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Ahora, fíjense cuándo primero pasó eso. Primero pasó lo siguiente. Acuérdense. Pasaban 6 años, trabajabas los 6 años, y el 7º año descansaba la tierra. Pero luego pasaba así, el siguiente año también, los siguientes 7 años también. Trabajabas 6 años, descansabas ese 7º año, y así, durante 7 semanas de años. Y luego de que pasara ese tiempo, al otro año, al siguiente año, el año 50, era jubileo. También descansaba la tierra. Pero en ese 50º año, la tierra descansaba 2 años. ¿Por qué? A ver, explicamos. 6 años, 7º descansaba. 6 años, 7º descansaba. Y así hasta el año 49, ¿verdad? 6 años y el 7º se cumplían los 49 años y se descansaba la tierra. Pero el otro año ya se cumplían los 50 años y también descansaba la tierra. Imagínense. ¿Cuántos años? 2 años. Si tú al año que Dios te dio en la semana de 7 años no sabías qué hacer en un año, ahora vas a tener 2 años para descansar. ¿Qué harías tú si tuvieras no solamente un año, 2 años para descansar? Y eso es lo que iba a pasar en el jubileo. ¿Eh? Estamos viendo que aquí iba a pasar eso. Iban a tener 2 años para descansar. Descansaba la tierra 2 años y descansaba el hombre 2 años. Vamos a ver qué más. Luego pasamos al versículo 12. Porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Ajá, fíjense, no trabajarás, pero sí podrás recoger de lo que te da la tierra. No la labrarás, sino que la dejarás, pero podrás coger de ella. Eso es lo que está diciendo. En este de aquí, vamos avanzando, porque si no vamos a atrasarnos. Vamos a repasar. Así que voy a hacerle un resumen. Del 8 al 12 está diciendo, si tú eres un poseedor de algo, de lo que tú tienes, tú lo posees. Pero tenemos que saber algo. Nosotros no somos los dueños. El único dueño es Dios. Nuestro Padre es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo lo que hay en la creación. Dios es el dueño. Inclusive nosotros en el Nuevo Testamento, nuestra vida no nos pertenece, porque alguien nos redimió, alguien nos compró, así que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece al Señor. El pueblo tenía que entender eso. Nosotros somos poseedores porque lo tenemos aquí, pero eso que tenemos nos ha sido dado. Así que nosotros somos administradores y en un momento daremos cuenta de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que el pueblo tenía que entender también eso. El Señor es la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud.
Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Algunas características del jubileo. Sucedía cada 50 años. ¿Qué podríamos ver aquí? Restitución y misericordia de Jehová. ¿Qué más? Se prohibía sembrar. Se daba libertad a los esclavos. Había un reinicio para la gente pobre. ¿Cómo es eso, hermano? Ahí te les explico. La razón principal de la pobreza eran las deudas. ¿Y saben lo que pasaba en el jubileo? Las deudas se perdonaban. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas económicos? ¿Cuántos de ustedes pueden creerle a Dios que Dios puede suplir sus necesidades? ¿Cuántos le pueden creer a Dios que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida? Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, obedecer. Por eso dice su palabra y dice Jesús: buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas, todas esas cosas os serán añadidas. El rey David decía en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces tenemos que creer en la palabra de Dios. Muy bien, hemos visto esos temas, así que pasamos al siguiente. Son 55 versículos, así que hay que leer bastante, hermanos. Vamos a seguir leyendo y vamos a el versículo 13. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Ahí lo que está diciendo es que se devolvían las propiedades. Si se había perdido una propiedad, si se había llegado a la esclavitud por causa de deudas y todo ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? El que era esclavo en ese año de jubileo llegaba a ser libre, volvía a poseer nuevamente lo que había perdido. Es un año de libertad, de gozo. Por eso que luego más adelante vamos a leer lo que Jesús dijo respecto al jubileo. Amén. Versículo 14 dice: y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Ahora, le está hablando a Israel, le está hablando a su pueblo, hermano, pero a su pueblo le está diciendo que no engañe. Sí, porque su pueblo también engañaba. En su pueblo había injusticia. Y si nosotros recordamos, ahora nosotros somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, el pueblo redimido por Dios. Somos la iglesia. Y en la iglesia, hermano, también hay injusticia. También hay injusticia. También hay aquellos que actúan con iniquidad. Pero el Señor dice en su palabra: vendrá un día y separará, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? El Señor vendrá con ese aventador y traerá el grano a su granero, pero la paja irá al fuego para ser quemado. Amén. Acuérdense que hay un texto que dice: el juicio empieza por casa. Y aquí Dios está haciendo ver, ¿verdad? Les está diciendo a su pueblo, a Israel, a su pueblo, que no haya injusticia en ellos, que no haya engaño. Versículo 15. Conforme al número de los años después del jubileo, acuérdense que son 50 años, comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuando menor fuere el número, disminuirá el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Quiere decir que tenemos que ser justos. Ni más ni menos. Tiene que ser justo. Eso es lo que está diciendo. Hay muchos, por ejemplo, hubo un tiempo acá por donde yo vivo, me imagino que de repente donde ustedes también están, pasaba lo siguiente, que las balanzas sirven para medir el peso. Las balanzas se alteraban.
O también las pesas también se alteraban. ¿Para qué? Para tener ganancias deshonestas. Las balanzas electrónicas, pensando que son seguras, también se alteraban. ¿Para qué? Para tener ganancias deshonestas. Y eso pasaba y eso pasa. Aquí su pueblo está diciendo que sea justo, el precio justo. Tenemos que ser justos, ¿verdad? Entonces Dios está hablando de la justicia aquí. Versículo 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Fíjense que acá hay una promesa. Dentro de Selah, cuál es el Selah, hace una pausa y reflexiona. Tenemos un desarrollo en la lectura donde tenemos que sacar una cita bíblica, ¿no? El texto central, tenemos que sacar la verdad bíblica, tenemos que ver cuál es el mandamiento, cuál es la promesa. Aquí estamos viendo una promesa, un mandamiento. Dice, versículo 18, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Está hablando de un mandamiento. Y ponerlos por obra. Y habitaréis en la tierra seguros. ¿Qué cosa va a haber? Seguridad. ¿Tú quieres andar seguro en esta tierra? Con la seguridad que Dios está contigo, con la seguridad que Jehová es tu guardador. Entonces obedece sus mandamientos. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Obediencia. Versículo 19. Y la tierra dará su fruto. Y comeréis hasta saciaros. Fíjense, hasta saciaros. Y habitaréis en ella con toda seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Esa es la pregunta que yo les hice, ¿verdad? A ver, si el Señor te dice hoy día, hijo, quiero que tú no trabajes un año completo. Has trabajado muchos años, tienes tu casita, tienes tu familia, tienes tu carrito, tienes tu trabajito, pero yo quiero que tú descanses un año. ¿Obedecerías o no obedecerías? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué harías durante todo ese año? Punto número 3. ¿Qué comerías durante ese año? Son preguntas que se han hecho. Y acá hay una pregunta que se hace en el versículo 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? Fíjense la respuesta, dice aquí. He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Están reclamándole a Dios. Versículo 21. Entonces, dice Jehová, yo os enviaré, ¿qué cosa? Bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto, ¿por cuántos años? Por 3 años. A ver, 6 años, trabajarás, el séptimo descansarás. Si es jubileo, el séptimo y el octavo. El séptimo y el octavo. Estos 2 años no trabajas. Entonces dice, si tú haces lo que yo te digo, el sexto año te daré para 3 años. Muy bien, esos 3 años serían el sexto año, el séptimo y el octavo. Es decir, este sexto te alcanza para los demás. O sea, no te va a faltar. Si tú me obedeces, no te va a faltar. Porque yo te voy a proveer. Eso es lo que le decía Dios, Jehová, a su pueblo. Por eso que una vez más, donde hay obediencia, hay bendición. Eso lo estamos leyendo ahí en este versículo. Versículo 22. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo. El fruto añejo dice, ¿no? Hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. ¿Por qué? Recuérdense, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Recuerden que Dios había prohibido que trabajaran el año séptimo y octavo. El año séptimo porque es año semanal de 7 años,
no tenías que labrar, así que dejarías a la tierra producir solamente ellos, solo, y luego el octavo año también dejarías a la tierra solito, no lo labrarías, y el noveno año recién empezarías. Ahora, añejo, ¿por qué? Porque, bueno, eso de ahí estaba guardado, estaba de años, por eso se llama añejo, ahí estaba de años, no era algo que era reciente. ¿Por qué? Porque no lo habías trabajado, no habías trabajado la tierra, simplemente estabas recogiendo lo que la tierra te estaba dando. Dice, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra mía es. La tierra mía es. ¿Quién está diciendo esto? Jehová. Pues vuestros forasteros y extranjeros sois para allá. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. ¿Qué está diciendo aquí Jehová? Acuérdense, nosotros mismos no somos, o nosotros somos pasajeros, extranjeros en esta tierra. Por eso dijo Jehová, dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y nosotros somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios no es de este mundo. Por eso que aquí nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Inclusive Abraham y los patriarcas anduvieron en esta tierra como extranjeros, anhelando una tierra, ¿verdad?, que no era la que era la terrenal, sino la celestial. Amén. Así somos nosotros también. Todo lo que tenemos en esta tierra pasará. Dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y los que confían en Jehová, dice, permanecerán como el monte Sión, o como el monte, ¿no? Estarán firmes. Así debemos estar nosotros. Así que no, las circunstancias, hermanos, no nos deben de mover. Estamos pasando tiempos difíciles de repente, pero una vez más, cielos y tierras pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Amén. Versículo 24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Hasta ahí el versículo 24. Ese es el otro bloque. Hemos leído del versículo 13 al 24. El resumen del 13 al 24 es lo siguiente. En el jubileo, el año jubileo, hay reglas. ¿Cuáles son? Cada uno debía de regresar a su tierra. Ahora, ¿cuál es el sinónimo de esto? ¿Cuál es el equivalente a regresar a nuestra tierra? Es regresar a nuestra familia. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob y Esaú? Jacob se fue y huyó de su hermano. Salió de su casa y se fue a otra tierra. Se enamoró de su esposa que iba a ser luego, pero trabajó 7 años primero, luego volvió a trabajar otros 7 años más, y luego se quedó muchos años más. Y cuando Dios lo prosperó, él regresó ¿a dónde? A casa, a su tierra, a su casa de donde salió. Y eso es el jubileo, regresar nuevamente a casa. Y eso va a implicar nuevamente encontrarte con tu familia. Y eso es algo muy profético en el sentido de que de repente muchos de nosotros salió de casa peleado con la familia. Ha habido casos. En caso particular, en mi familia, ha habido reconciliación. De repente en tu casa, en tu caso, en tu familia, falta reconciliación. Dios quiere que tú te reconcilies con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Dios quiere que regreses a casa y te reconcilies. Pero también Dios quiere que regreses a su casa, que es la iglesia. Dios quiere que tú regreses. De repente tú estás apartado, pero Dios quiere que tú te reconcilies, que regreses. Es como el hijo pródigo que salió también. Fíjese cuántas figuras, cuánto viene
nuestra mente, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, nos hace ver que también el hijo pródigo pudo venir también a casa donde estaba su padre, y su padre, ¿qué pasó? Lo recibió, lo besó, corrió y lo besó, y le dio su anillo, le dio las vestiduras, le devolvió su nombre, le devolvió su posición, y esta es una figura de lo que es Dios con nosotros, ¿no? Cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos devuelve el nombre, cómo Dios nos justifica, cómo Dios nos perdona y nos llama hijos, cuando nosotros deberíamos solamente ser siervos inútiles, pero Él nos llama hijos. Amén. Y eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Y aquí estamos viendo que ellos regresaban a casa. Eso es en el jubileo. Dice entonces, cada uno debía regresar a su tierra. La tierra regresaba a su poseedor original. O sea, una restitución. Si había sido perdido algo, se tenía que devolver a su dueño. Luego otro, la compra y venta tenía que ser justa, tenía que ser proporcional, no tenía que haber engaño en ello. Y también se debía permitir el rescate de las tierras vendidas. Es decir, ¿qué es lo que pasaba? Si yo había perdido una tierra porque alguien me la compró o alguien tiene mi tierra, pero yo quiero regresar a mi tierra y yo quiero recuperarla, entonces yo tengo que redimirla. Redimir siempre va a ser comprar por precio. Entonces tú lo vas a comprar y el que es poseedor de esa tierra te lo tiene que dar a un menor precio, de tal manera que tú lo puedas recuperar. Fíjense, todo eso era dentro del jubileo. ¿Ven? Por eso que se le conoce como el año agradable del Señor. Muy bien, avanzamos, estamos avanzando ya. Vamos a continuar, nos quedamos en el versículo 24, vamos ahora al versículo 25 al 35. Ya vamos avanzando. Dice así en el 25. Por tanto, en la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Una vez más, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Nuevamente está dando facilidades para que pueda recuperar su tierra pagando el precio. Aquí está diciendo eso, cuando es pobre, cuando no puede a algún otro familiar ayudarle para comprar o redimir la tierra y devolvérselo a su dueño, la persona que es pobre, entonces el dueño actual va a tener consideración por eso y le va a permitir pagar por partes la tierra y poder luego recuperarla. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Por eso que aquí se tiene que aplicar mucho lo que es la misericordia, la justicia. No ser avaro, no ser crueles. Tú sabes que tu hermano necesita, entonces dale. No seas explotador. Es lo que está diciendo a su pueblo. Versículo 28. Mas si no consiguiere lo suficiente, fíjense, una cosa más, para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró. A ver, ¿hasta qué? Hasta el año del jubileo. Acuérdense, el año de jubileo justamente es después de 50 años. O sea, va a ser la coincidencia, si fue la coincidencia de que ese año justamente los dos están vivos en ese tiempo y da el jubileo, ¿qué va a pasar con esa tierra que el otro no puede recuperar? Dice, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Quiere decir que en el jubileo se le va a devolver completamente, gratis, o va a tener la gracia de poder recibirlo.
va a poder recuperarlo. ¿En qué año? Del jubileo. Por eso es que el año jubileo es un año de mucho gozo, de restitución, de alegría, de libertad. Ese es el jubileo. Versículo 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. O sea, vas a tener un año de plazo. Un año de plazo. Un año será el término de poderse redimir. Un año para pagar. ¿No? Eso se llama pagar a plazos. ¿Cuántos de ustedes ha sacado algún préstamo, ha querido comprar algún terreno por cuotas? Por ejemplo, en mi caso, yo he podido, juntamente con mi familia, poder adquirir un terreno y se ha pagado a cuotas, se da facilidades, ¿no? Es mucho esfuerzo, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque se dan las facilidades. Fíjense que aquí también, aquí en el versículo 29 está diciendo lo mismo. Va a tener un año completo para poder recuperar, redimir, o sea, comprar. Porque redimir también involucra recuperar lo que antes le pertenecía. En este contexto es eso. Recuperar lo que antes era de él, lo está recuperando por un precio. Y eso se llama redimir en este contexto. Versículo 30. Y si no fuere rescatado dentro de un año, fíjense entero, vamos a ver qué más. La casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Dice, no saldrá. O sea, aquí hay una excepción en la cual que no va a poder volver a recuperarla una vez más. Ya no va a poder. ¿Por qué? Porque ya se le dio la oportunidad. Ya se le dio un año completo. Y si no lo pudo hacer, entonces no lo va a poder hacer entonces. No lo va a poder hacer. Así que ya no va a volver a recuperar su casa nunca más, sino que va a quedar en posesión del que lo compró. Eso es lo que dice aquí. Versículo 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Ajá, entonces hay uno que está dentro de la ciudad amurallada. Esos de ahí son más difíciles, o sea, son de mayor valor. Mientras que las que están fuera en el campo, fuera de una ciudad amurallada, que no tiene muros, dice, entonces será estimada como terrenos de campo, dice. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. O sea, estas sí, las que están fuera de los muros, estas sí van a ser recuperadas en el jubileo. Mientras las que están dentro de los muros, las que están dentro, no podrán ser recuperadas en el jubileo. Versículo 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo, o sea, en cualquier tiempo, las casas en las ciudades de su posesión. En cualquier tiempo, sea jubileo o no sea de jubileo, sí la van a poder recuperar. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Hasta ahí. Ahora, la pregunta sería, hermano Joel, pero si los levitas no tienen posesiones, no tienen heredad, eso lo hemos aprendido nosotros en el Éxodo y en Levítico los primeros capítulos, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos de los levitas, dice que no tiene heredad. Cuando habla de heredad, habla de una posesión, de digamos, una tierra o una ubicación específica dentro de todo el territorio de Israel. Recuérdense que habían, antes de la división del cisma de los reinos, antes estaban distribuidos por tribus, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces los levitas no tenían un territorio para establecerse como tribu, sino que ellos servían al tabernáculo, ¿se acuerdan? Son los levitas, ahí salió Aarón, Moisés, Aarón. Muy bien. Pero eso no quiere decir que los levitas estaban viviendo
al aire libre, o estarían en el suelo, o aquí o allá, o estarían arrinconados en su lugar. No, ellos también vivían en casas, casas que el mismo pueblo les había dado a ellos, los había hospedado, o inclusive también podían haber ciertas aldeas pequeñas donde habían levitas a través de todos los lugares, ¿verdad? Había levitas por acá, levitas por acá, levitas por acá, seguramente cerca al tabernáculo, para que puedan salir prontamente e ir al tabernáculo a servir a Jehová. Entonces también tenían casas. Por eso que acá dice en estos últimos versículos que hemos leído, en los versículos 32, 33 y 34, acerca de los levitas, ¿verdad? Entonces, pero para los levitas Dios tiene un trato especial, porque ellos son los que sirven a Jehová, los que habían dejado todo para servir a Jehová. Ellos eran dedicados para Él. Amén. Porque por eso dice el versículo 33, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, saldrá, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son de posesión de ellos, dice, entre los hijos de Israel. O sea, le pertenecen a los levitas. ¿No bien? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿no? Dios honra a los que le honran. Y el obrero es digno de su salario. Recuerden que los levitas no tenían posesiones. Los levitas servían a Jehová en el tabernáculo. Los levitas servían a Jehová, ¿no? En todo en el servicio. Entonces el pueblo tenía que reconocer ello, y por eso es que el pueblo les daba a ellos terrenos, les daba un lugar donde vivir, y eso era de ellos. De esa manera Dios trataba y Dios bendecía a los levitas. Muy bien, hemos terminado este bloque. Muy bien, estamos avanzando ya en los últimos bloques. Y voy a hacerle recordar lo que hemos leído en los versículos del 25 al 34. Hemos visto 3 maneras de recuperar la tierra vendida. Número 1, un pariente podía comprarla. Número 2, el mismo vendedor podía recomprarla otra vez. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el que estaba ahí, el otro que venía a recuperar su tierra, podía volver a comprar la misma tierra para no devolvérsela, pero pagando más. ¿Por qué? Porque ahí estaba su casa, ahí estaba su familia, le gustaba donde vivía. Entonces, para no hacerle ningún daño a la persona que viene a recuperar su tierra, el que estaba viviendo ahí le pagaba mucho más de su valor. De esa manera, ambos estaban contentos. Era justo, ¿verdad? Eso es lo que pasaba en el jubileo. El otro punto, el vendedor podía recuperarla en el año del jubileo también. Claro, ese es de lo que el que vino a recuperar su casa, ¿ya? La podía recuperar, lo podía comprar, redimir, se llama comprar, o también la podía recuperar en el jubileo. En el jubileo se tenía que devolverle totalmente su tierra. Amén. El otro es recuperación de las propiedades vendidas. Si eran en ciudades amuralladas, dice, solamente durante el primer año. Se daba una opción de un año para poder volver a adquirirla, poder tener el suficiente dinero para poder comprarla. Si el caso que pasaba un año y no la podía recuperar o no la podía comprar, la perdía totalmente. El número 2, casas afuera de la ciudad amurallada, sí se podía recuperar, al igual que la tierra, se podía recuperar en cualquier tiempo. Las casas de los levitas sí se recuperaban al igual que con la tierra, en cualquier momento. Hablamos de los levitas. Y la tierra del ejido de los levitas no se vendía. Amén. Acá habla de la tierra del ejido. Está hablando de una tierra especial dedicada para ellos, ¿ya? En otro momento podemos profundizar más de eso, pero ya vamos avanzando al otro bloque. Ya estamos avanzando, ya me quedan solamente unas hojitas y ya acabamos. Estamos ahora en el versículo 35, dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás.
como forastero y extranjero, vivirá contigo. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. Eso también se llama tener compasión, ¿no? Si tú ves a tu hermano que está necesitado, ayúdale. No solamente le digas, bueno, no, está bien, ojalá que Dios te bendiga, ojalá que te vaya bien, ojalá que alguien te ayude. Pero si tú puedes ayudarle, ayúdale. Si tú puedes hacer algo más que solamente decir algo y puedes hacer algo, hazlo. Y acá está diciendo, versículo 35, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Fíjense, no está diciendo aprovéchate de él, no está diciendo eso, no está diciendo cóbrale por el hospedaje, por la comida, no está diciendo eso, sino está diciendo recíbelo, que viva contigo, cuídalo, guárdalo, porque él está necesitado, él necesita de alguien, y si tú puedes ayudarle, ayúdale. Es lo que está diciendo acá. Versículo 37, no le darás tu dinero a usura, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. O sea, no le estás diciendo, te presto pero me devuelves el doble, te presto pero me tienes que dar intereses. O si no, habla de la comida, ni tus víveres a ganancia. Mira, yo te doy esto pero te cuesta tanto. Está diciendo que no hagas esto. Si tú tienes para darle un pasaje, de repente necesita, dale. Necesita para comer, dale. Tú tienes alimento en tu casa y le puedes dar, dale. ¿Verdad? Está diciendo eso. Hay que tener misericordia, ser hospedadores. Versículo 38. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, fíjense, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. ¿Y qué pasará en el jubileo? En el jubileo va a estar libre, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia, fíjense, hay una diferencia entre esclavo, entre criado. Son dos cosas. Uno es el esclavo, muy bien, en el Nuevo Testamento está la palabra siervo, pero en el original es esclavo, y acá lo dice acá, esclavo. Y otra cosa es criado o extranjero. El trato es diferente. No lo tratarás como un esclavo, sino como un criado, como alguien quien está bajo tu protección, está diciendo. Como el extranjero que cuando viene a tu casa tú lo hospedas de esa manera, está diciendo. Estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Versículo 41. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Fíjense, acá habla de la dignidad. Y es muy importante la dignidad porque en una sociedad, hermanos, en estos tiempos, o inclusive en los tiempos de Jesús, en el tiempo romano, la dignidad era algo que solamente era de los que tenían poder, solamente de la clase alta nada más. Inclusive alguien que era de una raza diferente no tenía dignidad. Amén. Eso es en el mundo. Pero nosotros somos llamados a poder ver en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos que ver en nuestro prójimo que Cristo pagó el precio por cada uno de ellos. Cristo murió por todos nosotros. Así que todos nosotros tenemos la misma dignidad. Ya la persona que pierde la dignidad por sí misma voluntariamente, no respetando su cuerpo, no respetando al prójimo, él ya pierde su dignidad él mismo, pero nosotros tenemos que ver en ellos, ¿verdad?, dignidad.
porque ellos también son seres humanos, son personas, amén, ¿no? Son vidas que son valiosas para Dios, que pueden ser rescatadas. Entonces aquí está hablando de la dignidad. Versículo 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieren serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Versículo 45. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Versículo 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Y acá hay una figura muy importante que tenemos que ver. La figura del esclavo libre. ¿Te acuerdan de la alegoría que hace el apóstol Pablo respecto a Sara y Agar, acerca de la esclava y la libre? Acá hay una gran figura que podemos ver, ¿verdad? Acerca de la esclavitud, acerca de la libertad. Los que son hijos son libres, los que son extranjeros son esclavos. La figura del Nuevo Testamento es aquellos que son hijos de Dios, aquellos que creen en Cristo Jesús, son libres, porque conoceréis la verdad os hará libre, porque Cristo nos llamó a libertad. Pero aquellos que no creen en Cristo, aquellos que están fuera de Cristo, están esclavos en sus delitos y pecados. Vemos la esclavitud y vemos la libertad. Amén. Por eso que aquí habla muy claro y hace una diferencia entre el extranjero y entre los que son parte de su pueblo. Y acá está hablando, y acá está diciendo, hace una diferencia, ¿no? Ahora, hermano, pero acá está, entonces son malos, están explotando a los otros que han comprado. No, justamente Dios está prohibiendo explotar. Está hablando de tener dignidad, que tengan dignidad. Ahora, yo les hablé un poquito sobre eso, y cuando se redimía o se compraba un esclavo extranjero, justamente el que compraba el esclavo le estaba dando una oportunidad de tener un techo, de tener protección, de tener alimento, de poder tener un lugar donde estar con su familia, porque cuando se compraba al esclavo, se compraba con todo y su esposa y sus hijos, y ellos venían a la casa del amo que los compraba, los adquiría, y ellos le daban techo, le daban provisión, le daban, ¿no?, todo eso. Entonces era una manera de tener misericordia. Versículo 47. Amén. Muy bien, hemos terminado entonces ese bloque, y ahí vamos al último bloque, y aquí voy a hacer un repaso. Del 35 al 46 hemos hablado del apoyo al hermano empobrecido. Esta es una muestra del énfasis de la palabra de Dios, o sea, de la Torá, del Pentateuco, que nos habla acerca del amor al prójimo, del amor al prójimo. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús que dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, en esto se cumple la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces habla acerca del amor, y aquí también está hablando del amor. El trato sería como un empleado, no como un esclavo. Exacto, fíjense. El trato sería como un criado. Un criado es como un empleado. Ahora, el empleado tiene derechos, el empleado tiene una labor que hacer, responsabilidades, pero el dueño o el amo de este empleado o el señor de este empleado también le tiene que retribuir por su trabajo. Entonces, ese es el trato. Ya no como un esclavo, sino como un criado. Eso es lo que está diciendo en este contexto. Muy bien. Hemos aprendido eso entonces ahora. Y vamos a pasar a la última parte. La última parte sería versículos 47 al 55. Del 47 al 55. Amén. Muy bien. Ya vamos a terminar ya. Ya hemos hecho una maratón porque son 55 versículos. Pero esperemos que estemos aprendiendo de la lectura. Amén. Versículo 47.
Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Otra vez, rescate. ¿Qué es el rescate? Acuérdense, podrá ser rescatado. Rescatado, rescates, que viene de redención, ser redimido, ser rescatado, ser adquirido por precio. O sea, tú lo podrás rescatar, está diciendo, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahorita. A ver, otra vez, o si tú, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o sea, un familiar, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios, alcanzaren, y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará, o sea, él mismo también se puede rescatar. Y eso también en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar la palabra judíos libertos. No sé si alguna vez usted ha escuchado judíos libertos en el libro de los Hechos. Cuando habla de los libertos, hablan acerca de aquellos que pudieron ser rescatados o pudieron comprar su libertad. Esos son los libertos, los que pudieron comprar su libertad por sus medios. Entonces aquí también habla acerca de que una persona puede comprar su propia libertad. Trabajas y trabajas, juntas, guardas, y al final puedes pagar el precio por ti mismo y ser libre. Acá está diciendo en el versículo 49. El versículo 50. Hará la cuenta con el que lo compró. Fíjense, está hablando sobre eso. Desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Acuérdense. Porque en el jubileo pasa todo. Estamos hablando del jubileo, ¿no? Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. A ver, estamos acá. Sí, vamos a seguir leyendo. Si aún fueren muchos años conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado asalariado anualmente, hará con él, no se enseñará en él con el rigor delante de tus ojos. Y si no rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Muy bien, hemos terminado el libro de el capítulo 25 de Levíticos. Creo que fue el capítulo más largo que hemos leído hasta ahora, pero hemos podido terminar. Amén. El resumen del versículo 47 al 55 habla acerca de la recuperación del hermano vendido a un extranjero. Se podía redimir, se podía comprar, se podía recuperar. Se hacía el cálculo de la redención, se hacía un cálculo. ¿Cómo se hacía con las tierras también? Así como pasó con las tierras, también se hacía un cálculo con la persona, para ver cuántos años trabajó y cuánto más le falta para completar el precio. Eso es lo que está diciendo, se hacía un cálculo. El Mesías es aquel que trae el rescate a sus hermanos y trae redención final. Muy bien, eso lo voy a leer en Lucas, justamente. Antes de terminar, vamos a leer Lucas. Vamos a ir a la parte de la reflexión y la aplicación. Ya para terminar, acuérdense, estamos en Selah. Hace una pausa y reflexiona. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Si alguien tiene su Biblia ahí, como me acompaña, prenden su celular, si no me escucha, en Lucas capítulo 4, versículos 18-19 en adelante. Amén. Vamos a Lucas capítulo 4. Amén. Estamos hablando del jubileo.
Amén. Estamos hablando de un tiempo que es de libertad. Lucas, capítulo de redención, y todo esto nos habla de nuestro Señor. Lucas capítulo 4, versículos del 16 vamos a leer en adelante. Amén. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. ¿Por qué hicieron esto? Porque solamente el Mesías podía atribuirse eso a sí mismo. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús dijo: no, yo he venido, vino el Espíritu sobre mí, está hablando sobre Él. Él está diciendo: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y por eso es que todos lo miraban, inclusive lo querían agarrar y lo querían apedrear, pero Él salió por en medio de ellos. Amén. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, está hablando justamente de este año de libertad. En ese tiempo está hablando del jubileo. Y Él vino a dar libertad, pero no una libertad como el pueblo lo estaba esperando. Ellos estaban oprimidos bajo el imperio romano, recuerden. Ellos estaban siendo sometidos por ellos. Pero cuando Cristo vino, no vino como el Mesías libertador en un caballo, ¿verdad?, para ir y sacar a sus enemigos de Roma, sino que Él vino sentado en un pollino. Él vino y entró por las puertas de Jerusalén. Él vino como el príncipe de paz. Él vino como el Cordero de Dios. Él vino a traernos una libertad, pero una libertad espiritual, una libertad de esa esclavitud en la cual nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Él vino para librarnos del pecado. Y Él hoy está viniendo para liberarte del pecado. Amén. A ti, a mí, Él nos quiere dar libertad. Este es el año agradable del Señor. Dice: cuando tú escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Eso lo dice su palabra. Así que el Señor está diciéndote que tú recibas esa gracia que el Señor te está ofreciendo, esa libertad. Él está pagando el precio por ti. Acepta ese precio, acepta ese regalo de parte de Dios. Dios quiere hacerte libre. Solo tienes que aceptarle al Señor en tu corazón, en tu vida, que Él sea tu Señor. Él te quiere comprar, y cuando Él te compra por su sangre, tú le vas a pertenecer, y Él te va a dar seguridad, Él te va a dar protección, Él te va a dar provisión, Él te va a bendecir. Pero tú tienes que arrepentirte, tú tienes que reconocer que tú necesitas de Él. Tienes que reconocer que tú eres esclavo de lo que te está atando, del pecado, del vicio, de la mentira, del egoísmo, de todo ello eres esclavo. Si tú reconoces hoy que tú eres esclavo de ello, entonces Jesús te está diciendo: ven, yo pago el precio para tu libertad. Solamente tienes que reconocerlo como tu Señor y Salvador y aceptarlo en tu vida, y Él te dará libertad. Amén. Eso es lo que es el jubileo. Jubileo es redención, es libertad. Es el año agradable del Señor. Amén. Así que yo te invito a que ores conmigo. Ya vamos a terminar. Te invito a que oremos. Y para terminar, amén, a mis hermanos también vamos a orar para estar terminando esta transmisión. Amén. Amén. Un momentito. Amén. Ya vamos a terminar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias te damos, bendito Dios. Oramos, Señor, en este tiempo
por las vidas, Señor, que el día de hoy van a escuchar tu palabra, que tú, Señor, estás llamando a que se arrepientan, bendito Dios. Hábleles a su corazón. Si alguno quiere hacer una oración, bendito Dios, ayúdame, Padre Santo, para poder guiarlos, bendito Dios, hacia la cruz. Reconozco que yo soy pecador, reconozco que he estado viviendo lejos de ti. Reconozco que estoy y soy esclavo del pecado, soy esclavo de la pornografía, soy esclavo del adulterio, soy esclavo de la mentira, soy esclavo del vicio, del alcohol, de la droga. Soy esclavo, Señor. Yo quiero ser libre. Ayúdame, ven a mi vida, porque yo no puedo, Señor. Tu sangre preciosa que me limpie, Señor, que pueda venir a mi vida y pueda limpiar mi vida, Señor. Quiero ser un nuevo hombre. Ven a mi vida, Señor. El Señor quiere venir a tu vida y quiere hacerte una nueva persona. Si has hecho esta oración y has reconocido que tú necesitas de Dios, que necesitas de Cristo, Él viene a tu vida si tú le recibes. Y Él te va a limpiar y Él te va a hacer una nueva persona. Oramos, Señor, para que muchos puedan recibir, Señor, tu palabra, puedan recibirte a ti en su vida, en su corazón. Cambia, Señor, las vidas, Padre Santo. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, Señor. Confiamos en tu palabra, confiamos, Señor, en tu misericordia, que tú harás la obra en cada uno de ellos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Mi nombre es Joel Común. Ya nos vamos a ver una próxima oportunidad. Y Dios me lo bendiga. Acuérdense, Selah. Haz una pausa ahí, reflexiona. Amén. Dios me lo bendiga.